Hola, hoy vamos a aprender sobre los huesos del cráneo y cara, realizado por Stephanie del Cid y Yurista Mariam González. Hola, yo voy a hablarles un poco sobre los huesos de la cara, sobre lo más importante de cada hueso, sus accidentes anatómicos, en dónde están ubicados, sus partes y con qué hueso se articula. Muy bien. Encontramos el maxilar superior que se ubica en la parte anteroposterior. Sus partes son apófisis ascendentes, apófisis espinal, piramidal, apófisis viral, apófisis palatina y cuenta con 16 alvéolos para los dientes. Se articula con el hueso nasal, ungis, malar y palatinos. El siguiente hueso son los huesos palatinos. Son huesos pares, están junto con el maxilar superior, formando el paladar. Su ubicación es detrás del maxilar superior, profundamente en el esqueleto facial. Sus partes son lámina horizontal, que es la parte interna del paladar, y su lámina vertical. El siguiente hueso es el hueso malar o el pómulo. Es un hueso par en forma de cuadrilátero que forma los cachetes o también cachetitos. Su ubicación constituye a la parte lateral superior, contribuyendo a la órbita, y se articula con el hueso frontal, maxilar superior, temporal y la arcada cigomática. El otro hueso es el hueso nasal. Su descripción es que es un hueso par, un hueso corto, es compacto y su forma es de cuadrilátero. Posee caras anterior y posterior y forma raíz del puente de la nariz y son huesos propios. Los huesos lagrimales o ungis son huesos pares y se ubica en la parte interna de la órbita. Posee una cresta y un canal lagrimal. Posee 4 bordes, uno superior, otro inferior, un anterior y un posterior. Se articula con el hueso maxilar superior y frontal, como también etmoidal. El siguiente hueso son los cornetes inferiores. Posee una parte inferior en la pared externa de las fosas nasales. Posee 2 caras, una externa que es cóncava. En su pared se observan las fosas nasales y cubre el meato inferior. En la cara convexa podemos observar el tabique nasal. Siguiente hueso es el vómer. Es una lámina delgada y aplanada. Posee parte posterior e inferior del tabique nasal. Sus caras son regulares, convexas y cóncavas por los surcos que corresponden a los nervios nasopalatinos. Y por último tenemos el hueso maxilar inferior. Este posee 2 caras, una anterior y una posterior. El hueso maxilar inferior es el único hueso móvil. Su forma es de herradura y se ubica en la parte inferior de la cara. Ahora vamos a hablar sobre los huesos del cráneo. Hueso frontal. Es un hueso impar, simétrico, plano y mediado.
Se ubica en la parte anterior del cráneo, situado por delante de parietales, del etmoides y el esfenoides. Se articula por debajo con el etmoides, el hueso nasal, los cigomáticos y los lagrimales y maxilares. En su descripción encontramos 3 vistas y 3 bordes. En la cara extracraneal encontramos los bordes nasales, la apófisis cigomática, la línea temporal, las eminencias frontales, los bordes supraorbitarios, arcos superciliares, eminencias frontales y labelas. Y en la cara endocraniana podemos encontrar el surco del sano sagital superior, la cresta frontal, el foramen ciego, las fosas frontales, las eminencias orbitarias y la escotadura etmoidal. Sus bordes son orbitonasal, parietal y esfenoidal. Y nos vamos a pasar al hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par, plano, de forma cuadrilátera. Se ubica por encima del temporal y por delante del occipital. Ocupa la porción laterosuperior de la calvárea. Se articula con el hueso frontal por delante, el hueso temporal, el esfenoides y el occipital. Su descripción es: tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Su cara externa isocraniana y cara interna endocraniana. En la externa encontramos la eminencia parietal, la línea temporal superior y también la línea temporal inferior. En la cara interna o endocraniana encontramos la fosa parietal, surcos y el foramen parietal. Como dijimos anteriormente, posee 4 bordes: el borde frontal, el borde escamoso, el borde occipital y el borde sagital. Y sus ángulos, tiene también 4 ángulos: el ángulo frontal, el ángulo occipital, el esfenoidal y también el mastoideo. Ahí es así el hueso parietal. Perdón. Ahora nos pasamos al hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par asimétrico. Se ubica a cada lado de la ceja craneal, en el espacio comprendido entre el occipital, el parietal y el esfenoides. Su nombre se debe porque aquí salen las primeras canas. Antes de estudiarlo hay que comparar cómo es el hueso temporal embriológicamente, como en el adulto. Se estudia la porción escamosa, la porción petrosa y la porción mastoidea. Y su función es proteger al encéfalo y los órganos de la audición. Ahora vamos a hablar sobre el hueso etmoides. Es un hueso impar, central y simétrico y neumático, situado delante del esfenoides en la escotadura etmoidal de la frontal. Forma parte de la base del cráneo. Contribuye a formar parte de las órbitas y fosas nasales. Sus partes son lámina vertical, lámina horizontal y tiene masas laterales. Tiene 6 caras. Se articula arriba con el frontal, atrás con el esfenoides, abajo y atrás con los palatinos, delante con los huesos propios de la nariz, afuera con los maxilares y ungres, y la línea media y abajo con los 2 conetes inferiores. Ahora, en la lámina vertical, en la porción superior, encontramos la apófisis crista galli, y en la porción inferior, la lámina perpendicular. En la lámina horizontal es una lámina cuadrilátera, es más prolongada de delante a atrás que en sentido transversal. Divide la apófisis crista galli y por sus agujeros se encuentra la lámina cribosa y pasa a los agujeros olfatorios. Hueso occipital. Es un hueso plano, impar y mediado, situado en la parte posterior del cráneo. En su parte inferior destaca un gran orificio llamado agujero occipital o foramen magnum que da paso a la médula espinal. Se articula con los parietales hacia arriba, hacia los lados con los temporales y con el esfenoides hacia adentro y con el atras hacia abajo. Vamos con el hueso esfenoides.
Es un hueso impar central y simétrico. Se encuentra ubicado en una pequeña porción de la fosa craneal anterior y en toda su totalidad de la fosa craneal media. Se articula con el hueso frontal, etmoides, ambos huesos parietales y los ambos huesos temporales. Su cuerpo posee cara superior, cara inferior, cara anterior, cara posterior y cara laterales. Posee dos alas mayores o temporales y dos alas menores o orbitales y dos apófisis pterigoides. Y es así como hemos hablado sobre los huesos de la cara y cráneo. Referencias bibliográficas. Gracias.